me voy a ocupar de las funciones. Es objeto matemático que me permite conceptualizar otros objetos matemáticos, como también analizar, describir e interpretar situaciones de otras ciencias. La pregunta es, ¿qué son las funciones? La idea es que al finalizar el video tengas claridad respecto a qué son las funciones. Algunos ejemplos ilustran bastante bien lo que es una función en matemática. Además, nos van a permitir ver a las funciones en acción. Por ejemplo, cuando escuchamos habitualmente el precio del transporte es función del precio del petróleo. En realidad, ¿qué es lo que significa esa expresión? Significa que a cada precio del petróleo le corresponde un precio del transporte. Supuestas iguales, otras circunstancias que pueden influir, por supuesto. También podemos escuchar la presión atmosférica en función de la altura. ¿Qué significa? Significa que a cada altura le corresponde una presión atmosférica. Por último, podemos escuchar también, como ejemplo en física, el espacio recorrido es función de la velocidad. ¿Qué significa? Significa que a cada velocidad le corresponde un espacio recorrido en un intervalo de tiempo determinado. Es decir, que estamos viendo en estas expresiones que aparece la palabra función y esa función está relacionada al significado de correspondencia. Hay una relación entre cantidades de dos magnitudes. Por lo tanto, podemos hablar esto en un diagrama de Venn, en el lenguaje gráfico matemático, que tengo dos conjuntos. Un conjunto donde están los valores que corresponden a una determinada o un determinado fenómeno. Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de la velocidad, estaríamos diciendo que en el conjunto A estaríamos asignando valores de la velocidad y para cada velocidad le corresponde un espacio determinado que serían los valores que están en el conjunto B. Conjunto A, conjunto B, una relación de correspondencia entre ambos conjuntos. Al conjunto A llamamos dominio, al conjunto B llamamos codominio. Por lo tanto, una primera conclusión que podríamos sacar a partir de lo que vemos con estos ejemplos es que una función es una relación. Hay una relación entre elementos de dos conjuntos, que en forma genérica hablamos del conjunto A y el conjunto B. Ahora la pregunta es, ¿cualquier relación es función? Entonces, a partir de esta pregunta, vamos a tomar unos nuevos ejemplos. Tomemos el primero, donde hablamos de las ganancias mensuales de un representante de televisores, son 20.000 pesos fijos, más 2.000 pesos por cada aparato vendido. Observamos que tenemos una relación, en este caso está representada en un sistema cartesiano, donde tengo una cantidad fija, que es lo que gana el representante, 20.000 pesos, sería que en el caso de que no venda ningún televisor, le correspondería 20.000 pesos. Y luego, a partir de esa suma fija, de acuerdo a la cantidad de televisores que vende, voy a tener 2.000 pesos tantas veces como aparatos vendidos. Por lo tanto, puedo decir que en esa relación hay una ley o una propiedad, una ley de correspondencia o una propiedad, donde en este caso se le asigna para cada valor de la variable X, que acá ya conocemos que sobre el eje horizontal es el eje X, estaría representada la cantidad de aparatos vendidos, le corresponde una suma de dinero que tiene que ver con la ganancia. En este caso, la ley de correspondencia está expresada a través de una fórmula. La fórmula sería G de X igual a 20.000 más 2.000 tantas veces como cantidad de aparatos venda. Vamos a tomar otro ejemplo. Jorge estuvo internado en un sanatorio durante una semana. Mientras duró su internación todos los días al mediodía, el médico le tomaba la temperatura. Observa el gráfico que muestra la evolución de las temperaturas de Jorge
y entonces hay una serie de preguntas vinculadas a este fenómeno. Tengo entonces el gráfico que me expresa, me representa cuál fue la situación de Jorge respecto a la evolución en la temperatura. Indudablemente acá, en este caso, no habría una fórmula que expresa esa relación porque digamos, hay una situación que depende de muchos factores y no hay una regularidad respecto a la temperatura. Entonces podemos decir que una ley de correspondencia no siempre se puede expresar a través de una fórmula. Puede estar dada en forma verbal, a través de un gráfico, de una tabla de valores. En este caso, que acabamos de ver, tengo esa ley de correspondencia, está expresada a través de una tabla que me describe el comportamiento de la evolución de la temperatura de Jorge. Acá tengo un tercer ejemplo donde la relación está expresada también a través de una fórmula, y en el cuarto, donde tengo esa relación entre valores del conjunto A dominio y el conjunto imagen, el conjunto codominio B, donde la relación, fíjense que es a través de una expresión coloquial, donde establece que acá la relación está dada por X obtuvo la nota Y. Por lo tanto, tengo un dominio, que ese dominio está conformado por A, B, C, D, que serían en forma genérica los nombres pueden ser de un determinado grupo de estudiantes, y a partir de acá puedo decir que, por ejemplo, A obtuvo la nota 1, B también tuvo la nota 1, y así esa relación, entonces el codominio sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Observamos que los elementos de los conjuntos pueden ser numéricos o no numéricos. En este último ejemplo, vemos que los elementos del conjunto dominio no son numéricos. Entonces, por lo pronto tengo 4 ejemplos de relaciones, ¿sí?, que se establecen. La ley de correspondencia o la propiedad que vincula a los elementos del conjunto dominio y codominio pueden ser fórmulas o no. Pueden ser también un gráfico, una tabla de valores. Ahora, los invito a que miren en detalle la primera relación y la segunda relación, por un lado, y también tengo la tercera y la cuarta. ¿Cuál es la diferencia? Fundamental es que tanto la primera como la segunda tienen la particularidad que para cada valor del dominio, para cada valor de X, existe un único valor en el codominio. Está relacionado una sola vez. Observemos acá, si el representante vendió 5 televisores, tuvo una ganancia de 30.000 pesos, ¿sí? Si vendió 10, tuvo de 40.000. O sea, para cada valor del dominio le corresponde un único valor en el codominio. Acá ocurre lo mismo. Cada día tuvo una única temperatura. No es que en el momento que le tomó la temperatura podría haber tenido 2 temperaturas diferentes. Situación que no ocurre en la relación 3, porque por ejemplo tomo 3, está relacionado con 1 y con 5. Lo mismo ocurre con 2, fíjense, está relacionado con 2 valores. Los únicos valores del dominio que pertenecen a esta relación, que fíjense que es el intervalo 1 a 5, ¿sí? Estos son los valores del dominio. Los únicos valores que están relacionados una sola vez es el 1, que tiene como imagen el 3, y el 5, que tiene como imagen 3, pero son 2 valores distintos del dominio. En este ejemplo 4, tengo que B tiene cuántas veces está relacionado, 2 veces, ¿sí? Y D también está relacionado 2 veces. Por lo tanto, los ejemplos 1 y 2 tienen la característica de, aparte de ser una relación, cada uno de ellos, tiene la particularidad que cada elemento del dominio, este primer conjunto, cada elemento está relacionado una sola vez con un elemento del codominio. Esto entonces me lleva a plantear la definición de función. Tengo por un lado un conjunto A llamado dominio,
un conjunto B llamado codominio, por lo tanto debo tener una relación entre dos conjuntos. Esa relación o esos elementos de ambos conjuntos se vinculan entre sí a través de una ley de correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A ese elemento en forma genérica, se identifica con la letra o la variable X, le corresponde un único elemento Y del conjunto B. Cuando se hace referencia a variables en las funciones, en general se utiliza F para función, X para la variable independiente e Y para la variable dependiente. ¿Por qué hablamos de variable independiente y dependiente? Porque la variable X es la que no depende de nadie, mientras que la Y, la variable Y, de acuerdo a esa ley de correspondencia que se establezca, va a ser el valor que tome Y en función a quién, a X. Dicho esto, en forma genérica, podríamos decir que a X, al aplicar o al asignarle la ley de correspondencia F le corresponde, por la función F le corresponde una imagen Y, que es lo mismo que decir Y igual a F de X. Los elementos de una función tienen ¿qué forma? Tienen la forma de un par ordenado. No nos olvidemos esto, tiene la forma de un par ordenado. Tengo X, que se llama primera componente, y que en este caso son los valores que toma el dominio, los valores que están en el dominio, y después tengo Y, que es la segunda componente de ese par ordenado, que son los valores del codominio. O sea, para cada X tengo un valor de ¿quién? De Y. Entonces podemos decir que una relación es función cuando cumple las condiciones de existencia y de unicidad. Vamos a ver qué se entiende por condiciones de existencia y de unicidad. Y también vamos a expresar a esas condiciones en el lenguaje simbólico. Observen, estoy diciendo para todo A perteneciente al conjunto A, estoy haciendo la traducción en el lenguaje coloquial, existe un elemento B perteneciente al conjunto B, tal que el par B pertenece a la función. Yo les había dicho que qué forma tienen los elementos de una función de par ordenado. Entonces acá al elemento del conjunto dominio llamé A y el codominio AB, le llamé B. Entonces, esta es la condición de existencia. Todo elemento del dominio debe tener imagen. Y acá sobre esto que estoy marcando, observen, este símbolo significa para todo. Para todo. ¿Qué significa el para todo en matemática? Que no debe existir ningún elemento en el dominio que no esté relacionado. Todo elemento del dominio debe estar relacionado. Por lo tanto, miremos acá el gráfico, cada elemento del dominio, conjunto A, debe estar relacionado. Esa es la condición de existencia. La condición de unicidad, ¿qué dice? Que si el par AB pertenece a la función y el par AC pertenece a la función, entonces B debe ser igual a C. Miremos quién es B y quién es C. B sería la imagen o el elemento que relaciona a A del dominio. Y C lo mismo. Lo que me está diciendo es que para que sea función, A debe tener una única imagen. O sea que necesariamente B debe ser como igual a C. Porque si B no sería igual a C, estaría diciendo que A tendría ¿cuántas imágenes? 2. Esta es la condición de unicidad. Entonces, hablamos de que una relación es función cuando cumple condición de existencia y condición de unicidad. Cada elemento del dominio debe tener imagen y esa imagen debe ser ¿qué? Única. Si el par AB pertenece a la función, diremos que B es la imagen de A por F y suele escribirse de esta manera. Fíjense cómo se escribe. B igual a F de A. ¿Qué significa eso? Que B
es la imagen de A por la función f.